Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la serie de Disney Plus, Falcon y el Soldado del Invierno. Esta serie original de Disney Plus y de Marvel Studios sucede 6 meses después de la película de Avengers Endgame, donde Sam Wilson, después de recibir el escudo, se une a Bucky Barnes en una aventura que pondrá a prueba sus habilidades, destrezas y paciencia. Esta serie, producida por Marvel Studios y original de Disney Plus, protagonizada por Anthony Mackie, que lo conocemos por la película de Zona de Riesgo, también por la película de Capitán América y el Soldado del Invierno, y bueno, demás películas de Marvel Studios, igualmente por Sebastian Stan, que lo vimos en El Diablo a todas las horas, o a todas horas, una película original de Netflix, e igualmente por películas de Marvel, y también por una película llamada Yo, Tonya, y bueno, demás películas. ¿De qué va esta serie? Creo que es bastante interesante. Es la segunda serie de Marvel Studios ya como dueña de toda de este mundo de Marvel, previo a todos los derechos que fue cediendo a otras productoras, tanto Netflix, Hulu, y algunas otras compañías que ya habían tenido la oportunidad de hacer algunas series originales de personajes de Marvel. Pero esta segunda producción original de Marvel Studios es una propuesta bien interesante y que narra lo sucedido 6 meses después de esta película o macro película que terminó con todo estas fases o esta saga del infinito, que así fue llamada, y que no solamente a nivel taquillero, sino también históricamente en el cine, creo que es una de las películas que da cierre a muchísimas otras, y que independientemente de que sea una película pues simplemente de entretenimiento, creo que tiene sus puntos o sus pues digamos sus partes buenas, ¿no? Independiente, vuelvo a repetir, de que a lo mejor no es un cine de autor, o en cuestión cinematográfica no aporta mucho a la historia del cine, pero sí en la parte mediática, sí en la parte de construcción de personajes, en la construcción de universos cinematográficos, creo que es un parteaguas en muchos sentidos. Y precisamente esta serie de Marvel Studios, la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, da esta continuación y tiene muchos puntos interesantes. Como ya venía yo diciendo, es la segunda serie del MCU. La primera fue WandaVision, que rompió ciertos paradigmas y ciertas cuestiones y se atrevió a dar una nueva visión de cómo podrían contarse historias en el universo de Marvel, en estos homenajes que daba a los cines, a las series o a los sitcoms de los años desde los 50 hasta los 2000, y creo que fue un gran acierto. Pero esta serie nuevamente vamos a tener una película de acción muy parecido al Soldado del Invierno, a Capitán América, todas estas películas del universo de Marvel, y son películas, bueno, en este caso es una serie bien interesante, bastante entretenida. Únicamente consta de 6 capítulos, una miniserie de 1 hora aproximadamente cada una, y como decía, tiene varias cosas interesantes. Creo que la acción y el desarrollo de los personajes es bastante bueno. La historia de qué va, 6 meses después de terminado Avengers Endgame, continúa esta historia de quién va a portar el escudo del Capitán América, que pudiera parecer lo más lógico, que cuando lo recibe Sam Wilson o Falcon era la oportunidad de él para desarrollarse y para poder tomar el escudo, pero la decisión no solamente era difícil en cuanto a su persona, sino todo lo que conllevaba precisamente esta parte de que el Capitán América pudiera ser un afrodescendiente, o un Capitán América negro. Y no únicamente en la historia o en los cómics es complicado, sino inclusive en las reacciones. Cuando esta película terminó, muchas reacciones del público, de comentarios y demás, decían ¿cómo va a ser un Capitán América negro? Se les hacía bastante complicado, y ahí estamos viendo que la parte de la ficción se traslada a la realidad de esta parte del racismo que debemos determinar inmediatamente, ¿no? Toda esta parte del Black Lives Matter, ¿no? De las vidas de los negros
importan. Creo que se traduce en esta parte de ficción y creo que lo manejan de una manera espectacular. Si hay algo importante en esta serie es precisamente este reflejo de la sociedad en la que vivimos y que precisamente se siga tocando a esta comunidad de afrodescendientes y bueno, otras etnias o otras partes de la sociedad como latinos y demás que buscan hacerse un lugar en esta comunidad o en esta sociedad estadounidense y que bueno, siempre han tenido ciertos problemas y ciertas como pues intolerancias al respecto, ¿no? Entonces esta serie lo maneja muy bien, creo que es lo principal y en esta como dualidad de saber si va a ser el Capitán América o no, porque en un momento, en el principio él lo rechaza y de hecho vuelven a tener a un nuevo Capitán América, este personaje que aparte fue bastante odiado por la manera de ser y vuelve a ser un personaje blanco, güero, de ojos azules, ¿no? Como era el original Steve, y que precisamente es como repetir los estereotipos de decir, bueno, el Capitán América es esto y esto y esto, y vestir las barras y las estrellas y este legado del escudo únicamente puede ser entregado a él y no a alguien que de muchas formas se lo ganó, pero por el simplemente hecho de ser negro y a él haberlo rechazado, pues tenemos que esta es parte de la historia, ¿no? Como decía, el nuevo Capitán América es elegido, sí, porque tiene buenas cosas en el ejército, pero también porque es una persona blanca que físicamente va a promover la ideología o la visión o la imagen de esta América blanca, ¿no? Esta América donde sigue rechazando a estas comunidades, vuelvo a repetir, y que durante todos los capítulos se va a ir desarrollando y convirtiéndose en una especie de, si no de villano, pero sí de un antihéroe. Vamos un poquito a rechazarlo de momento, aunque quizá al final no nos caiga tan mal, pero realmente vamos a rechazarlo desde un inicio a este nuevo Capitán América. Y creo que vamos a ir entendiendo el por qué Falcon precisamente rechaza este manto o este escudo y bueno, que al final de cuentas lo va a retomar, que eso es parte de la historia. También tenemos a un villano por ahí, Zemo, que lo habíamos visto en Civil War, que era el villano principal, por así llamarlo, y que ahora se retoma de nueva cuenta en un personaje un poquito más interesante, un poquito más multifacético, un poquito más desarrollado. Propiamente las series dan para esto, para desarrollar un poquito más la historia y a los personajes, y creo que la parte de Zemo lo hacen bastante bien, un poco más carismático, conocemos historias de él que no sabíamos. Y vuelvo a repetir, aunque sigue siendo un villano con buenas acciones y también buenas intenciones en gran medida, o sea, creo que sus actos, aunque quizá no era la manera de hacerlos, creo que estaban bien justificados y vamos a convertir a un villano de nueva cuenta con buenos propósitos, que al final de cuentas termina siendo villano, pero que vamos a empatizar con él un poco lo que pasó con Loki en las demás películas. También tenemos, creo que la parte de los villanos, sobre todo hablando no de Zemo, sino ya los villanos principales, estos separatistas o estos terroristas, ¿no? Un poquito. Creo que no van del todo, no encajan del todo en la serie. Creo que era más bien un pretexto para poder contar cómo Falcon obtenía el escudo, más que personajes realmente interesantes. Sin embargo, también creo que esta parte de no únicamente de estos villanos, que creo que su propósito era bastante bueno. Tenemos por ahí qué es lo que pasó después de estos chasquidos, primeramente por Thanos y después por Hulk, que hacían desaparecer a la mitad de la humanidad y luego volver a reaparecer 5 años después. Pues sabíamos las complicaciones que esto vendría, que no iba a ser tan fácil, no iba a ser como miel sobre hojuelas, sino simplemente iba a ser algo bien complicado. Imagínense 5 años después que personas que habían aparentemente muerto resucitan o reaparecen y la humanidad se duplica, muchas cuestiones de trabajos, de casas y demás, iba a ser completamente un desastre. Y la intención de la serie por lo menos fue mostrarnos
en primer lugar, qué estaba pasando con todos los que habían regresado o todos los que habían obtenido nuevos empleos, nuevos hogares y demás, que los estaban mandando a sus ciudades o a sus países o quitándoles sus casas que habían obtenido en esos 5 años para regresárselas a los que inicialmente lo tenían. Que podríamos decir es justo o no es justo, pues al final de cuentas no lo sabemos y no estamos juzgando para nada la serie por eso, pero era la finalidad de este grupo de terroristas para que bueno, supuestamente terroristas, de que no fueran desplazados estas personas que estaban siendo por los gobiernos actuantes, estaban siendo desplazados hacia sus ciudades y que pues iba a ser un caos total. Entonces esta es la justificación de que todo este entorno, tanto del Capitán América como de Falcon. También obviamente tenemos al Soldado del Invierno o a Bucky, que tiene pues ya algo más psicológico, algo menos trascendental en cuanto a la historia de saber si sí o si no soy el Capitán América, sino es más bien como algo personal de resolver de toda esta parte, pues de este trauma que tuvo por haber sido el Soldado del Invierno, y esta mancuerna que tiene entre Falcon y Winter Soldier. Creo que es bastante divertida, bastante entretenida. Ya la habíamos visto desde Civil War un poquito, cómo se iba manejando, y que finalmente aquí lo hacen bastante bien. Pero regresando a los villanos y sobre todo al principal, Karli, creo que es bastante flojo, no me termina por convencer, y fuera de ahí creo que no tiene mayor relevancia. Creo que trató de poder tratarnos de convencer o de justificar lo que estaba haciendo, y más que hacerlo, creo que terminamos simplemente ni siquiera odiando al personaje, ¿no? Sino simplemente tenerlo como ahí, como bastante aburrido, y no pasa de ahí su personaje. Creo que la temática es poco profunda, como ya había yo dicho, la parte de si los desplazamos, no los desplazamos, si son terroristas o no son terroristas. Creo que fue más bien el pretexto para tener a personajes bien interesantes, vuelvo a repetir, como Falcon, como Zemo, y personajes que por ahí aparecen, como Isaiah Bradley, este Capitán América negro, que la historia lo relevó simplemente por su condición de negro, y que tiene que vivir en las sombras por los experimentos que le hacían, y que resurge, ¿no? Y que es también donde pone como entre la espada y la pared a Falcon, de saber si sí decidir y portar los colores de la bandera de Estados Unidos y tomar el escudo del Capitán América, o mejor no, porque la sociedad no está preparada. Y es este dilema que vamos a tener en la serie. Y bueno, este personaje igualmente, como lo decía, de Isaiah Bradley, creo que es bastante interesante. Además, si viéramos proyectos futuros, muy probablemente, bueno, no probablemente, él es el abuelo de un personaje que estaría en los Young Avengers. Entonces creo que lo vamos a ver próximamente en alguna película o en alguna serie. Tenemos otros personajes, por ejemplo Sharon Carter, que da un giro de tuerca a su personaje, aparentemente un agente o una agente buena, que pues tiene cosas que hacer. También la señalaron anteriormente, precisamente en Civil War, que estuvo ayudando al Capitán América. La sacan, digamos, de combate o fuera de las agencias, y bueno, tiene que vivir en las sombras y se hace paso a su vida sola y con cosas no tan buenas. Entonces el personaje, de ser bueno, de ser pues una especie de heroína, termina siendo algo ahí por ahí extraño. No puedo decir que villana, pero sí algo no tan buena, ¿no? También tenemos la introducción perdón, de Madame Hydra, este personaje que va a ayudar finalmente al Capitán América, o al nuevo Capitán América, a convertirse en US Agent, un personaje que, si bien no es malo, pero pues hace cosas que el Capitán América normalmente no haría, como matar, como tener, digamos, menos ética y moral, y al final de cuentas pues hacerlo porque lo tiene que hacer para un bien digamos más grande, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, no propiamente es un villano, pero sí sus acciones no son buenas del todo. Y también, bueno, ya finalmente el nacimiento de US Agent, como estaba yo diciendo, que pues es lo que le va a dar también un sabor extra y muy probablemente un nuevo futuro a este tipo de series y películas. Entonces, a grandes rasgos, esta serie nos da muchísimos elementos, está muy bien construida, tiene muy buena
muy buena acción, muy buenos efectos visuales, y algo debo de destacar, creo que normalmente los efectos visuales, CGI, efectos especiales, están como ceñidos o como únicamente proporcionados para las películas, pero en este caso las series no les pide absolutamente nada. De hecho, se siente como una película un poquito más larga o fraccionada en capítulos, pero creo que está bastante entretenida. La elaboración de los personajes, su construcción, obviamente tiene más tiempo para hacerlo, entonces vamos a conocer aspectos que desconocíamos de estos personajes, que normalmente fueron secundarios en las otras producciones, entre las otras películas, y que ahorita les van a dar un nuevo protagonismo, especialmente el de Capitán América, que ahora es Falcon, ¿no? Y que muy probablemente también tendrá una película propiamente del Capitán América, o el primer Capitán América negro, y que es algo bastante interesante por todas las cuestiones que ya habíamos platicado, sobre todo raciales y de intolerancia y demás, ¿no? Entonces creo que es una propuesta interesante que tiene Disney Plus y Marvel Studios, y recomendada, vuelvo a repetir, es bastante entretenida, independientemente que seamos o no fans de esta parte del MCU, pero creo que es una buena serie para ver, entretenida, y que pues no nos va a dejar indiferentes. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña crítica de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Como siempre, los invito a ver las redes sociales de Butaca 80, tanto en Facebook como Instagram, muy especialmente en YouTube, para que sigan nuestro contenido. Suscríbanse, activen la campanita y estén pendientes de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Como siempre me despido, soy su amigo Chuy Sosa. Chao.